Esto no se acaba hasta que se acaba, pero lo que no tiene reversa es que el día de hoy cierran finalmente las campañas electorales que nos han llenado de pereza, nos han llenado de lodo, nos han llenado de mentiras y nos han llenado de una que otra promesa que ahora tendremos que ir a meditar para tomar una última decisión respecto al voto. Pero entre que eso sucede, pues la carne al asador de última hora. Un spot de Xóchitl Gálvez como el caballo que alcanza en cámara lenta. Tú eres la que va a ganar y cruzar esa meta. O un llamado al estilo perifoneo mexicano. Sí, de la Claudia Sheinbaum que dice, la cita es el 2 de junio. De junio vota todo por Morena. 2 de junio, vota todo por Morena. 2 de junio, El 2 de junio. asunto es que todos, sin excepción, hasta Álvarez Maínez, lo que quieren es que usted se decita en la urna el día 2 de junio. ¿Cómo de que no? Interrumpimos este programa. En una histórica contienda cerrada, la vieja política ha ganado la elección por solo 4 votos. ¿4 votos? Y aunque ya no veremos más spots y aunque ya no estaremos al tanto de lo que hacen los campañantes en sus redes sociales, ya sea TikTok, el X, el Instagram o donde se hayan sentido más cómodos, la realidad es que se puede todavía poner peor antes de que llegue usted al momento del domingo 2 de junio. Porque sí, justo en el último momento es cuando salen las estrategias negras. Estilo, ay Dios mío, pues hay que decirlo como es. Estilo Trump, xenofobia, Obama, tú no naciste en Estados Unidos sino que en Kenia, y que nos ofreció una probada de ello todavía. Federico Dorin, sí, ayer. Esto nos hace sentir que están un poco desesperados en el lado de Taboada y que tienen que echar ya no la carne al asador, la menudencia, el hígado, los machitos al asador, ya diciendo que Clarita Brugada no es mexicana. Ay, es guatemalteca. Se me hace que le hicieron caso a Juanito, que le tiene un odio nacido y que la ha acusado de ser su novia y ser salvadoreña, y salieron con esta puntada. Y digo puntada porque parecía fotocopia como las que yo hacía de niña en la boleta, liquid paper, copia y le ponía un 9. El asunto es que pusieron eso ahí como regalito de campaña, pero Clarita dijo que ella es chilanga banda, como Café Tacuba, cachupos, cholos y chundos, y ahí está el acta de nacimiento. Y es que efectivamente, cuando entra este silencio, entre comillas, budista que se inventó la legislación electoral mexicana, no sé por qué uno puede resistir durante más de un año, porque duró más de un año, dichos de políticos, y luego te dicen que te metas en un silencio zen y que entonces ya puedas llegar a votar. Generalmente el voto debería de ser informado y deberías de tener acceso a la información validada y que no te dejen 4 días donde lo que va a haber es una intensificación, obviamente, de la rumorología y donde ningún candidato, imagínense que el PAN se hubiera esperado a las 12 de la noche para decir que Clarita Brugada es guatemalteca, ella no hubiera podido tener la oportunidad de responder porque deben de dejar de hacer uso de sus redes y externar sus visiones, amén de ser castigados por la legislación electoral. Entonces vamos a estar presas de los rumores, vamos a estar presas quizás de ciudadanos que de pronto les da una sensación de que para ellos todo
verde, que te quiero verde. ¿Se acuerdan? Porque eso ya lo vivimos una vez. Cuando estábamos en pleno silencio electoral, el Partido Verde contrató masivamente influencers que de pronto nacieron como pericos y lo único que querían era que tú te sintieras cercano al tucán con mensajes cifrados entre subliminales y no. Llegó una multa, pero el llamado, la influyentez, ya había sido echado. Entonces, por eso vamos a estar los próximos 4 días viendo desde lodos y fangos o campañas desde donde no se debe, o sea, desde los sitios como Morena nos está matando o yo no sé qué otra ocurrencia pueda llegar a surgir, pero solo se puede poner peor antes de que se ponga un poquito mejor. En su campaña de mentiras, los del PRIAN dicen que si Morena gana las elecciones, se van a cerrar los templos, incluso la Basílica de Guadalupe. Al cierre también lo acompañaron las últimas, las dichosas encuestas, y posiblemente las dos más esperadas, la del diario Reforma, que como ustedes saben era una de las encuestadoras en las que confiaba Xóchitl hasta que le echaron la cubetada de agua fría o de números fríos, ¿no? Para decirle, Xóchitl, estás en clara desventaja, y se vuelve a confirmar esta tendencia. Reforma cierra con estos números, con 20 puntos de ventaja para Claudia Sheinbaum y con una Xóchitl que se movió un puntito en toda la carrera electoral y con un balance en el que posiblemente hay que frenarnos tantito. Este tuit de Álvarez Maínez donde dice, pues a mí 3 meses de campaña, porque él sí era completamente desconocido, sí me sirvieron para darme a conocer y para que crecieran en más del doble. O sea, ahí sí al menos ves una campaña exitosa, y es importante insistir en campaña exitosa porque se financian con nuestros recursos. Imagínense ustedes, yo te doy dinero para que tú en 3 meses hagas algo por subir tus bonos, es decir, por convencerme. Además te pago para que me convenzas, ustedes nada más imaginen. Y entonces, dado que ya te pagué, lo único que te pido es tantita eficacia. Por el lado de Movimiento Ciudadano, lo que vemos es un crecimiento en las opiniones favorables. Uno mayor en proporción que el de las 2 contendientes que ya eran más conocidas. En el caso de Sheinbaum también logra mejorar las opiniones a favor suya. Pierde unos puntitos, es la que más pierde porque es la que empezaba más para arriba y honestamente por ley de gravedad solamente podía ir hacia abajo y tenía que administrar la caída. En términos de la encuesta de Reforma, pues la administra bastante bien, porque cuando eres el delantero, eres al que todos los trancazos se van a dirigir. De hecho, enfrentó una campaña, pues sí, negativa, sobre todo en redes, que esas, les digo, esa se puede quedar todavía, aunque estemos en veda electoral. Esta red que acusó mucho Reforma de entre Xochilovers o pagados desde el extranjero, ellos argumentaban que se desarrolló en X, donde se le empezó a llamar narcocandidata. Bueno, pues no sé cuánto hayan gastado, eso sí no fue con nuestros recursos, o si los desviaron, sí. El asunto es que no pegó tan fuerte porque su descenso es muy leve y se mantiene con una intención de voto que está por encima del 50%. Y por el lado de Xóchitl Gálvez, la que tenía que subir sí o sí, porque ella era la gran historia de una mujer que venía de atrás hacia arriba, que venía de la adversidad para lograr la prosperidad. Bueno, pongan ustedes que la historia de éxito personal no se tradujo en una historia de éxito electoral y mucho menos de campaña, para que nadie vuelva a contratar a Max Cortázar y a todo ese equipo que la rodeó. Es más, para que nadie vuelva a contratar como marca al PRI y al PAN, porque Dios mío, esos desfavorables
se ve que no la ayudaron ni siquiera a alzar tantito el vuelo. Solamente estos 3 puntitos. Una locura, cuando ella solo podía ir para arriba, se tenía que dar a conocer, tenía que mostrar que ella era la esperanza y tenía que abrigar a todo el movimiento anti-AMLO que además existe y que tenía que juntar el descontento que se tuvo en estos 6 años. Bueno, pues simplemente no cuajó, como las gelatinas dicen. Le faltó refrigeración, le faltó sobre todo esto, grenetina, consistencia. Fue una campaña que tuvo miles de mensajes, miles, y que fueron tantos y todos tan errados que nos dejaron en una suerte de vacío. Y peor aún, si lo calificamos como elección, y vuelvo al tuit del señor Maínez, no es normal que yo te pagué, te di recursos de a montón y tú como resultado me das negativos y crecimiento en los negativos. Y no solo eso, lo que podemos observar es que como marca el PRI es la peor marca. Fue piérdele bajo la tutela de Alito Moreno. Ay, sí, Alito. ¿Vieron que ya anda presumiendo cómo va a cuidar el voto? Bueno, es que para él cada voto va a ser de cuidado porque corre riesgo, señores, sí, con la representación en este empate que se ve con Movimiento Ciudadano, de pasar a ser la tercera fuerza política nacional. La otra encuesta que salió el día de hoy, que para doña Xóchitl es como el credo, comparado pues con todas las demás, es la del Financiero, que desde la medición pasada pues como que se saca de pronto de debajo de la manga ciertas condicionantes o números como para decir, tú no pierdas la esperanza, ve a votar por Xóchitl, y no lo digo de verdad en términos de maldad, sino porque sí hay cosas sacadas de la manga. Es decir, el sondeo, la encuesta, si se hubiera presentado hace un año como se suelen presentar, hubiera tenido que dar un resultado en el que Claudia Sheinbaum tiene 52 y Xóchitl el 38%, es decir, una diferencia de 14 puntos. Es entre todas las publicadas en medios la que tiene el menor margen de diferencia entre Claudia y Xóchitl Gálvez, aunque ojo, cuando uno observa todas estas encuestas, las de medios nacionales, las que de alguna manera pues no están trabajando de manera abierta al menos o clara con un candidato en particular, lo que podemos ver es que en los agregados, que es lo que realmente miran los encuestadores, y les hablo desde la voz de la razón de uno de ellos, es que si uno ve los rangos, no los puntos de diferencia, porque eso no es lo que miden las encuestas. Lo que tenemos que ver, y me van a ver voltearme tantito, son los rangos que les dan a ellos de votos que podrían tener, y a partir de dónde vamos a empezar a juzgar a una encuesta, si le atinó o no, porque adivinen qué, el día lunes no solamente va a ser de, yo reconozco, tú no reconoces, esa va a ser la primera pregunta. La segunda va a ser, ¿qué maldita hincha encuesta fue la más errática? ¿Cuál fue la buena? Ciro Gómez Leiva y su berrinche histérico. Oigan, ha tenido ya casi 2 Toños Esquinca, ya saben cuando te da el borrachazo, como le dio al pobre de Toño Esquinca, y que ¡ay, Andrés Manuel nos va a llevar a la desgracia! Bueno, le estaba dando el Esquinca, ¡ay, las encuestadoras! No le creo a ninguna, solo le creo a México Elige. Y ojo, porque además hay una historia tan particular de don Ciro Gómez Leiva en términos electorales, porque él fue el que tuvo la ocurrencia de empezar a hacer un tracking diario en el 2006, y casualmente se lo encargó a Gea Isa, que trabajaba directamente con Calderón. Oigan, el encargado de Gea Isa
hasta terminó en el gabinete como el director del CISEN, para que vean cómo sí influyen los conflictos de interés. Y entonces, pues, él quedó muy retequete mal, y pues ustedes comprenderán que tuvo que pedir perdón a nivel nacional, y las encuestas lo ponen súper punk. Pero nunca ha dejado, aunque dijo yo no vuelvo a caer y a tropezar con esta piedra de estar obsesionado con las encuestas, pues no se le quita, porque ya también en los años 2015, 2016 empezó a hacer propaganda con encuestas de estas que medían las preferencias en línea, las de Facebook, las de México Elige. Y digo propaganda porque, pues sí, era un experimento y te metes en la onda de las contiendas y luego medio pides perdón o no pides perdón, pero él se encontró el método del Facebook, del México Elige, y ahora dice que él cree que va a ganar con esa, porque México Elige, cuyo director, Aldo Campuzano, trabaja con Xochitl, para que vean cómo la vida tiende a tener estas repeticiones, o como hay gente que le gusta siempre cometer los mismos errores. El asunto es que él la estaba sacando en radio a cada rato, pero pues yo creo que le hicieron manita de puerco y le dijeron, oye, otra vez vas a hacer la de Gea Isa, de un cuate que trabaja directo en una campaña, y vas a subir su encuesta. Pues no se puede. Entonces tuvo que dejar de presentarla, pero le dolió tanto en el corazón que hoy volvió a hablar de ella, porque en esa solamente hay 4 puntos de diferencia con Xochitl. Y aquí hay de 2 sopas, como alguna vez lo planteó Roy Campos: las que le van a atinar y las que la van a cagar. No tengo otra forma de decirlo, discúlpenme ustedes mi francés, pero así es. Ahora, para juzgar si metieron o no metieron la pata, lo que hay que ver en estas, las de Publicación Nacional sobre todo, y vuelvo a mi argumento, es el rango en el que se mueven. Y aquí ya verifico, por ejemplo, mis datos. Lo que vamos a tener que juzgar es el grueso de las que salieron publicadas. Tienen a Claudia Sheinbaum con una probabilidad de voto o una intención de voto, no es una probabilidad, intención, que va del 51% de los votantes hasta el 58%. Lo atípico va a ser cuando salgamos de ahí, y atípicas han sido las encuestas que no le dan esa fuerza. Tenemos el grupo para Xochitl, por eso, pues, podemos decir que la intención es que va a quedar en segundo lugar sí o sí, es que tiene un rango de 31 a 38. Y si entonces vemos de ese 38 a ese 51, pues sí, estamos hablando de el mejor escenario y el peor escenario. Ubican a Xochitl con 11 puntos que tendría que lograr conseguir en estos próximos días para realmente estar en la competencia electoral. Y por eso vemos columnas de comentácratas, calumnistas, que hablan hasta del voto oculto. Es una versión oscurantista de que el que dice que sí, pero no dice la verdad, y que te engañan cuando pues, en vivienda responden a la encuesta. Ojo, casi todas estas mediciones de vivienda son con boleta ficticia. Es decir, llegan con el encuestador, le dicen por quién vas a votar, se voltea y hace así el encuestador y él hace ping, 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 ping en la boleta. No te tiene que responder directamente. Pero bueno, ya empieza a surgir este tema de que como hay lugares inseguros, no llegan los encuestadores a todos los lugares, y la gente no siempre va a ser franca si está recibiendo un apoyo social. Y ahí es cuando empezó el Financiero a decir, bueno, yo encuentro estos datos a favor de Claudia, pero yo mismo no me quiero creer mis propios datos. Yo quiero pensar que hay gente que me responde de una forma porque reciben programas sociales. Y entonces sacó ese número. Ahora, por simple proporción, cuando tú ves que al menos, si bien estoy en las cifras, más del 35% de los posibles votantes son personas que de alguna manera están vinculados a uno de los programas del gobierno de la 4T, porque ha beneficiado con programas a estudiantes, a adultos mayores, a madres solteras, a niños en escuela. Pues entonces, pues sí, resulta ser que
casi te puedo asegurar que si tienes una muestra que es firme, al menos 1 de cada 3 tendría que estar teniendo un apoyo social. Y evidentemente quien se siente apoyado o respaldado y antes no tenía un programa, pues va a decir que sigan, ¿verdad? Digo, nada más por eso hay que ver cómo son los discursos de todas las campañas. Todos dicen que se quedan los programas, todos dicen que se queda la política social de López Obrador. Y básicamente eso es lo que ha sido el López Obradorismo. Entonces, eso sí, para que todos respiren, resultase que aunque hay partidos de oposición, nadie ya se opone a los programas sociales, aunque hubiesen votado en contra de ello con la vida, como lo hizo el PAN durante tantos años, y ahora hasta el PRI dice que ellos lo hicieron constitucional. Bueno, ellos no hicieron la propuesta de que se fuera al rango constitucional, pero para que vean que a la hora de la ayuda, ay, ya todos salieron pero bien puestos, se les olvidó hasta el hecho de que hay que pagarlos y ya nadie se atreve a cuestionar algo que valdría la pena cuestionar hacia el futuro. Todo mundo dice que nos van a llenar de programas sociales, venga, está bien, pero ¿cómo los vas a financiar? ¿Y cómo vas a hacer que esos programas sociales no desincentiven, como ha ocurrido en Estados Unidos, de pronto al mercado laboral, que la gente prefiera trabajar que ir a pedir un tipo de ayuda porque califica para ella? Se llaman incentivos, punto. Pero me regreso al tema del financiero. Les dije que se inventó una. Bueno, después de aventarse de que esto de que los votos, por programa social, el día de hoy nos salió con una teoría extrañísima de votantes probables. Y les voy a decir por qué es extraña. Una, cierra la brecha. Ahí ya solamente hay 10 puntitos de diferencia entre Xóchitl y Claudia. Ahora, 10 puntitos son millonzototes de votos, pero bueno, psicológicamente ese umbral es importante, porque ustedes habrán visto que los pensadores del xochilismo, aunque dice que no la ha visto tanto como Jorge Castañeda, dicen que solamente se puede reconocer la derrota electoral si es mayor a 10 puntos de diferencia. Miren, ya hasta para perder, dicen quiero perder por un pungo, o si pierdo por un bastantote, ya olvídense tantito, ¿no? Por un bastantote no reconozcamos. Hay que hacer un López Obrador, dicen. Ahora, un poquito de memoria. La que no reconoció López Obrador en el 2006, cuando sí hubo un plantón, era 0.46%. Yo creo que del 0.46 al 10, hay tal montón de votos que de verdad les debería de dar vergüenza a nuestros comentócratas, ardidócratas, yo ya voy a llamarles así, porque dicen que no, que para que vean lo que se siente. Pero bueno, entonces el Financiero se suma a ese número psicológico que se inventaron, tan psicológico como el que se inventaron de que tiene que votar 67% de la población y que solo así reconocen. Y el Financiero, para lograr eso, comete una locura brutal. ¿Por qué? Porque cuando describe el que va a ser el probable votante, imagínese usted, está diciendo que van a votar muchos más hombres que mujeres. ¿Y sabían qué es lo que pasa? Que ahí la maldita realidad y la historia llega a desmentirlos. Porque si uno se mete a los datos históricos del INE, las mujeres votan más que el hombre. Entonces el Financiero se acaba de inventar un supervotante extrañísimo de la manga para que pueda salir beneficiada con más intención de voto. Xóchitl Gálvez, mire, dicen que tienen que ser hombres en la mayoría, mayores de 50 años en su mayoría, con estudios universitarios en su mayoría y de clase media en su mayoría. Y así sí gana. No, bueno. ¿Y por qué no también le hubiera puesto ya un rubro de y que tome café en el Starbucks y que tenga auto eléctrico? ¡Ay, qué chulo! Bueno, y ya entre que me reí y no me reí, la mera verdad, vuelvo al punto original. Las campañas políticas nos costaron un montonononal. La realidad dice que estamos frente a las campañas más costosas, obviamente, de la historia nacional.
costosas en spots, costosas en nuestro tiempo, costosas en vidas, por la violencia que rodeó al proceso, costosas económicamente. Y cuando uno contrata a alguien, porque les digo, somos los contribuyentes, yo te contraté para que hicieras la mejor campaña posible, tendrán que rendirnos cuentas cuál fue la mejor campaña posible. Si cada peso que nosotros les dimos fue para que buscaran nuestro voto, o para escupirnos en la cara, para desprestigiar, para dilapidar, para colocarse en listas, para jugar a la política y no jugar a favor de acercar la política a los ciudadanos. Y vamos a ver cuál fue el éxito de estas campañas en realidad. Digo, ya no importa si a mí me gustaron, si a usted le gustaron, a quién le parecieron buenos tales spots o a quién no le parecieron los spots. La única forma de juzgar si todos esos millones de pesos fueron bien destinados va a ser el día 2 de junio, viendo la participación ciudadana, viendo si se puede romper el nivel histórico de votación de 2018, si se puede llegar a una mayor participación de mexicanos que dijeron: caray, me interesa ser quien decida el futuro de nuestro país, porque eso es lo más importante y yo sí quiero quedarme con ese mensaje. El voto es nuestra voz respecto al futuro. No debemos de olvidarlo. Nuestra voz que se expresa en la urna el 2 de junio, pero una voz de la que tenemos que hacernos responsable y dar seguimiento a cada uno de los votos que dimos. Senadores, diputados, representantes en nuestra alcaldía o en nuestro municipio, jefaturas de gobierno o gubernaturas en los estados que van a elegir también, autoridades locales, los congresos locales. Cada voto es nuestra responsabilidad de dar seguimiento.